Madre mía, chavales, madre mía, esto me lo dicen y no me lo creo, os lo juro. De verdad, chavales, palabras, ya saben que a mí no me gusta engañar. Iba, os lo cuento, fijaros, os lo cuento. Venía de llevar a mi mujer a un sitio, ¿vale? Y cuando venía de vuelta, venía con Pablete, que íbamos a llevarlo al entrenamiento, y vi a un hombre mayor que llevaba un DVD y esto, chavales, en la mano. Y yo lo vi al tío, digo, un hombre mayor, bastante mayor, con un DVD y una Play 3, digo, al FIFA no va a jugar. Y eran las 4 de la tarde, las 4 menos 10, para ser exactamente. Digo, esta al FIFA no va. Y había un contenedor muy cerca, digo, me doy la vuelta, digo, perdone, ¿qué va a hacer con ella? Y dice, a tirarla, digo, ¿te importa dármela que me hace falta la carcasa? Claro, tampoco le voy a decir. Y dice el hombre, no, toma, para ti, yo no los quiero para nada. Chavales, no es broma, tal como están, no la he limpiado, no he hecho absolutamente nada, todavía tiene las marcas ahí de yo qué sé. Este es el polvo que trae, ¿vale? Yo no he hecho absolutamente nada. Entonces, esta consola es del Wayne, ¿vale? Es del Wayne. Y bueno, la habrá comprado alguien, le faltan los taponcillos, ¿vale? Porque imagino que la abrirían o lo que sea. Y digo yo, esto estará briqueado, estará con las luces rojas, yo qué sé, digo, la voy a encender, chavales, la voy a encender y la voy a encender. Estoy flipando, pero estoy flipando por lo que viene ahora, estoy flipando. Usted dirá, nada, no funciona. Sí, funciona, pero espérate que lo más bueno viene ahora. La voy a conectar, que la vean ustedes mismos, ¿vale? Voy a poner el HDMI, le voy a poner todo, chavales. Ya os digo, yo consolas del Wayne no tengo, ¿eh? Ya saben que yo todo real, chavales, aquí no hay nada mentira, y os lo juro, ¿vale? Ahora os voy a comentar una cosita también por si aparece el dueño de la consola, ¿eh? Fijaros, me he llenado hasta de pintura. Bueno, es lo de menos. Bueno, vamos a pasar por aquí, salgo yo por aquí, la misma consola. Yo ya la he encendido, ¿vale? Y yo digo, bueno, la voy a encender, pero esto seguramente no esté funcionando, pero no, chavales. Y me he dado cuenta que tenía hasta la luz, ¿vale? Hasta la luz del disco, ¿vale? Bueno, ahora lo vamos a ver. La tenía encendida, digo, hostia, esto tiene un disco, tío. Y lo primero que he hecho, chavales, darle al botón de disco y he flipado. Fijaros lo que sale por aquí. Call of Duty Advanced Warfare, ¿vale? Ahí lo tenemos. Entonces digo yo, esto no puede ser, tío. Y digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si la consola funciona o no funciona. Y la consola pues tiene una cuenta, ¿vale? Intenta iniciarse eso, pero lógicamente no le tengo puesto los ajustes de red todavía. Y digo yo, bueno, mira, ahí está el disco ya, ¿vale? Ahí están dando, chavales. O sea, como le hemos puesto el disco, por lo que se ve tiene por defecto la opción de inicio automático de disco, ¿vale? Entonces, vamos limpiando el moquillo. Vamos a ver si le funciona la lente. Esto es lo único que... Esto le funciona a la lente, le funciona a todo, chavales. A eso le he puesto mi mando, ¿vale? Ya os digo, hostia, esto es una pasada, tío. Esto es una pasada. Vamos a sacarle el disco. Ay, pobrecillo el chaval. Digo yo, bueno, aquí está el disco. Además que el disco lo han limpiado, chavales. El disco no sé si se aprecia, pero tiene unos churretes, ¿vale? De haberle pasado un trapo. Y la consola en la parte delantera también tiene de haberle pasado un trapillo también. Y digo yo, pero bueno, a mí no me interesa eso, tío. A mí me interesa saber si la consola se puede meter bueno, antes de nada la versión, ¿no? Me he venido aquí a la versión, ajuste, mira, el chaval se llamaba Feli, un saludito Feli, ajustes del sistema, información del sistema, ¿vale? 484, o sea, esta lleva ya un tiempecillo en el 484, lleva un tiempecillo fuera ya, ¿vale? Espacio libre lo tiene todo. Y digo, pero bueno, a mí me interesa saber si esta consola se admite custom firmware. Entonces le he puesto el Mainverge PS3 aquí, ¿vale? Que ya hemos hablado de esto, que es una actualización falsa, en la cual te dice la versión mínima de fábrica. Actualización del sistema mediante un soporte de almacenamiento. Versión check by LF Caro. Y he flipado, chavales. He flipado. 270. ¿Qué quiere decir eso, chavales? ¿Qué quiere decir? Que admite custom firmware, ¿vale? Admite custom firmware. Entonces tenemos una consola PlayStation 3 que no le suena el ventilador, que no está briqueada. O sea, creo... Voy a hacer una cosa. Voy a poner ajustes de red, ¿vale? Y voy a ver si la consola está baneada. Puede ser que esté baneada, ¿vale? Ajuste de conexión a internet por cable, lo tengo ya puesto. Le vamos a dar una conexión fácil, totalmente fácil, sin que se me actualice. Yo no entiendo cómo este hombre ha tirado esta consola de nuestro amigo Félix. Es que no lo entiendo. Se ha agotado el tiempo, ¿vale? Vamos a darle otra vez. Vamos a ver, ahora lo he puesto manual, ¿vale? Lo he puesto manual para ver si lo coge o no. Si dice el tema del PSN, si pide actualizar. Vale, esto es realizado. Vale, me pide actualización del software del sistema. Vale, si APT se ha desconectado el servidor multimedia.
Y aquí, pues iniciamos sesión. A ver qué nos dice, si está baneado o que necesita una actualización. Vamos a ver qué nos dice. Es necesaria una actualización del sistema. Vale, pues no me deja, ¿vale? No me deja nada ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer, chavales? ¿Qué voy a hacer? Mira, vamos a hacer una cosa. Quizás Félix me esté viendo o no me esté viendo, quizás no sepa de mi existencia. Bueno, Félix, te hablo a ti directamente, amigo Félix, ¿vale? Si tu padre te ha tirado la Play por un enfado, ¿vale? Comunícate conmigo que te la devuelvo, no tengas ningún tipo de problema, ¿vale? Puede ser que tus padres te haya un calentón, ha dicho, niño, toma por culo que estás todo el día jugando a Call of Duty y no estudias. Comunícate conmigo que te la devuelvo, ¿vale? Si en una semanilla por ahí, vamos a darle 15 días, hombre, al chaval, ¿vale? No se pone en contacto conmigo, quizás la sortee, quizás. Antes tendría que probar la consola, meterle custom firmware, actualizarla, ver cómo va, cómo no va, si está baneada, si no está baneada. No lo sé, chavales, pero bueno, le vamos a dar 15 días a nuestro amigo Félix. No vaya a ser que el padre, el señor muy amable, por cierto, le haya tirado la Play y el chaval, ya me podía haber dado el mando también de paso. Y el chaval pues llega ahora a su casa y digo, me cago en la hostia, mi padre que me ha tirado la Play. La tengo yo, Félix, la tengo yo, ¿vale? Te pones en contacto conmigo. ¿Que no? Pues nada, ya veremos qué es lo que hacemos, chavales. Esto no va a pasar en la vida, una pasada. Venga, vamos a ver cómo acaba esta historieta, ¿eh? Suscríbete, like, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.